¿Qué tal? Vamos a continuar con el curso. El día de hoy quiero yo tratar justamente una manera gráfica de resolver lo que son los problemas de estática, más bien problemas de estática por medio de justamente el principio de D'Alembert. Entonces, ¿en qué consiste esto, no? Recordemos cuál era el principio de D'Alembert, ¿no? Entonces, existen dos, ¿no? Si nosotros atacamos mediante D'Alembert, el simple hecho es que hay que acordarnos de dos cuestiones. Uno, que existe el principio del trabajo virtual, el cual pues nos dice que justamente ¿qué nos dice? Que las fuerzas de restricción no ejercen trabajo bajo desplazamientos virtuales. Entonces, siempre hay que acordarnos de eso, ¿no? Entonces, usualmente ese es más para para resultados teóricos y cosas por el estilo. Pero fuera de eso, hay que acordarnos de eso. ¿Qué otro? Pues está el principio de D'Alembert, ¿no? Entonces, el principio de D'Alembert, ¿qué nos permite? Nos dice, bueno, pues nos da una relación entre justamente las fuerzas aplicadas o las fuerzas vivas y justamente la aceleración que va a sentir un cuerpo. Todo esto en sí, pues es el trabajo, ¿no? O sea, en sí no es nada más que el trabajo, ¿no? De hecho, o sea, esto es consecuencia de esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a ver lo consecutivo. Entonces, entonces vamos a ponerle así, ojo, ¿no? Truco maestro, le ponía a mis alumnos hace años. Les decía, el principio de D'Alembert nos permite resolver problemas de estática. Recordemos, ¿qué significa estática? Primera y segunda condición de equilibrio. ¿Qué significa la condición de equilibrio? Las condiciones de equilibrio era que la suma de todas las fuerzas aplicadas sea cero. Y la segunda es que la suma de todas las torcas aplicadas también sea cero. Cero vector para que no tener problemas sentimentales con los matemáticos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues si nosotros, o sea, luego nos vamos así con los problemas de estática, pues luego nos tenemos que ver envueltos con la primera y segunda ley de Newton y agarrarnos a golpes con ellas, ¿no? Ahora, pues esto es un problemón, ¿por qué? Pues porque es Newton y entonces tenemos que plantear fuerzas de restricción y poco. Entonces ahí es donde entra D'Alembert, ¿no? ¿Por qué? Porque D'Alembert nos va a permitir a nosotros encontrar justamente las condiciones que nos permitan a nosotros la estaticidad, es decir, el equilibrio, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿no? Entonces voy a anotar un enunciado. Dice, dos partículas de masas m y 2m están conectadas por una varilla de masa despreciable en forma de mancuerna que puede deslizarse sin fricción en una superficie de radio R. Entonces, calcule la posición de equilibrio estático
por medio del principio de D'Alembert. Entonces, aquí, bueno, pues este problema viene con un dibujito y es necesario que sepamos qué rollo con el dibujito. Entonces, vamos a plantearlo de la siguiente manera. Lo voy a dibujar en grandote, ¿no? Entonces es como así, y luego así, y luego así. Lo hice, pero en mamalón, ¿no? Aquí tenemos un pivote. Bueno, de hecho, aquí está nuestra mancuerna, digamos. Aquí hay una masa. Esta es la masa de 2M. Y aquí está la masa M. Bueno, lo voy a dibujar un poquito más chiquita. Aquí está la masa M. Y estas están conectadas por una varilla de masa despreciable. Entonces, bueno, tiene forma de mancuerna, ¿no? Esas que cuando vas en el gym, pues levantas, ¿no? O sea, cuando haces desplantes, pues esas son mancuernas. Entonces, bueno, primeramente, ¿qué es lo primero que tenemos que ver, no? Primeramente, hay que denotar lo siguiente, ¿no? O sea, hay que, primeramente, analizar el movimiento, ¿no? Claramente estas se pueden mover libremente en la superficie de radio R, es decir, aquí falta un gran pedazo de círculo y digamos que, no, si borro este, ¿qué pasa? Nada. Digamos que yo tengo así esto, ay, qué feo. Yo tengo aquí este y tengo aquí este, ¿no? Ya de aquí a acá, esto es R, ¿estamos de acuerdo? Esto es como el centro del círculo. Está en una superficie de radio R, es decir, al final es una, se lo podemos ver como un cilindro y nosotros estamos viendo desde dentro del cilindro o puede ser una esfera. El punto no importa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues siempre vamos a tener que estar ahí moviéndole, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es cuál es nuestro, la pregunta primero es cuál es nuestra, nuestro origen, ¿no? Nuestro sistema de coordenadas. Entonces, pues claramente conviene, o sea, el movimiento siempre se va a hacer en esta dirección, así, ¿no? Entonces, como un péndulo, entonces conviene, pues, fijar, por ejemplo, que este sea justamente el eje X y que para abajo, bueno, lo voy a mejor a poner hacia abajo, que este sea el eje X y hacia abajo sea el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el de origen lo voy a poner aquí. O sea, imagínate que este es este punto, ¿no? Hacia acá está X y hacia acá está Y, hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a decir lo siguiente, el dibujo nos dice algo. Sucede que, bueno, vamos a dibujar a partir de nuestro origen los vectores posición. Entonces, digamos que este es R y este también es R. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a decir que este es teta y este también es R. Y esta distancia de aquí a aquí, el dibujo nos dice que es raíz de 2R. Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque si es raíz de 2R, entonces, ¿cuánto vale este ángulo? ¿Sí? ¿Cuánto vale este ángulo, digamos, alfa, ¿no? Bueno, lo podemos ver, ¿no? Entonces, sería como R, raíz de 2R, y queremos este ángulo alfa, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos? Esto nos lo da el problema, ¿no? O sea, nada más estaba intentando plantear. Entonces, este ángulo, pues, alfa, bueno, toda esta simetría R y raíz de 2R, pues nos lo da el problema, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos quién es alfa? Pues facilín, ¿no? ¿Con quién? ¿No es un triángulo rectángulo o sí? No lo sé. A ver, pues ¿cómo lo compruebas? Pues viendo quién es justamente, aplicando las leyes de, ¿quién te permite conocer los ángulos internos de un triángulo a partir de conocer sus tres lados? Pues la ley de cosenos, ¿no? Entonces esto lo vamos a aplicar, como este es el ángulo opuesto a este güey, tiene que ser justamente raíz de 2R al cuadrado igual a R cuadrada más R cuadrada menos 2 veces R por R cuadrada coseno de alfa, ¿no? ¿Esto quién es? 2R cuadrada más 2R cuadrada menos
ay, perdón, igual a 2R cuadrada menos 2R cuadrada coseno de alfa, ¿no? Entonces este lo mandamos a volar, se cancela este con este, ¿y qué pasa? Este, pues te queda que coseno de alfa es igual a cero, ¿no? Y cuando, es decir, alfa, pues es coseno a la menos uno de cero. ¿Y cuándo el coseno da cero? Pues puede ser en 90 o en pi medios, ¿no? Puede ser en pi medios o en 3 pi medios, ¿no? ¿Por cuál te vas? Pues por pi medios, ¿no? O sea, 3 pi medios, pues no se ve que tenga la simetría, ¿no? Entonces, aparte tiene que ser los ángulos internos de un triángulo. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que este alfa, si volvemos a nuestro dibujito, te está diciendo que justamente este alfa, pues es 90 grados. Es decir, este sí es un triángulo rectángulo. Las varillas, los vectores posición, o al menos las varillas, están justamente en un triángulo rectángulo, ¿no? Ahora, otra pregunta es, ¿cómo explicarías que la masa de la varilla es despreciable, ¿no? O sea, como un físico, ¿cómo comprobarías este problema, ¿no? O sea, ¿cómo harías que la masa de la varilla fuera despreciable? Entonces, pues la respuesta es que, pues simple y sencillamente poniendo unas masas bien mamalonas, ¿no? Si pones unas masas bien mamalonas, pues hasta parece ya, o sea, esta no va a contribuir nada, ¿no? O sea, claro, pon 2 toneladas, 1 tonelada y esta quedas si no tiene fricción, pues no hay pedo, nada más que aguante las 2 toneladas, ¿no? Que tenga un módulo de Young fuerte. Pon tú de 50 kilos, ¿no? Y que aguante o sea, una madresota que aguante 2 toneladas, 3 toneladas, ¿no? Pero 50 kilos, entonces, pues la comparación es despreciable, ¿no? Entonces, bueno, ahora qué vamos a hacer, ¿no? Pues bueno, vamos a realmente dar en términos de justamente este sistema en polares. Claro, yo estoy definiendo hacia aquí X y Y. Vamos a definir en este sistema en polares. Justamente, nota, bueno, estos son los ángulos con los que abre. Vamos a trabajar todo en este teta. Este, Vamos a trabajar pues nuestro vector radial y nuestro vector angular. Bueno, vamos a decir quiénes son bueno, vamos a encontrar nuestro vector en términos de X y de Y, ¿no? Entonces, ¿quién sería R1? Vamos a ponerle, ¿no? Este es R1, este es R2. No, R1, vamos a ir de izquierda a derecha mejor. R1, que este sea R1, R2, ¿no? Entonces, ¿quién sería R1? Pues X1, Y1, ¿no? Entonces, ¿cómo escribes X y Y en términos de este triángulo, ¿no? O sea, tú tienes justamente X, Y, y tienes para acá un R, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienes otro R y este es teta, ¿no? Y sabes que de aquí a aquí es 90, ¿no? Entonces, pues es mejor trabajarlo con este teta. ¿Por qué? Pues porque es el ángulo que nos permite saber a cuánto está R de justamente X, ¿no? Entonces, al final podemos escribir este X como ¿quién? R coseno de ¿quién? 90 más teta, ¿no? O sea, pasarlo a polares, ¿no? O sea, con respecto al vector X, ¿cuánto hace el radial? Y en Y, ¿cuánto es? Pues R coseno de teta, ¿no? A ver, ¿cuánto hace con Y? Sí, pues este ángulo, este es 90 menos teta, porque también de X a Y son 90, entonces esto tiene que ser, este es un ángulo 90 menos teta, y este como también es 90, tiene que ser teta también. Entonces este también es teta, entonces este va a ser R coseno de teta. Es decir, R1, ¿quién es? Pues simple y sencillamente menos R seno de teta, coma R coseno de teta. Y R2, pues te lo dejo de tarea, ¿no? Entonces R2 tienes que llegar a que es R coseno de teta. Bueno, R seno de teta. Bueno, creo que no fue necesario, ¿no? Nada más, o sea, te lo dejo de tarea que verifiques, ¿no? Nada más que eso no me lo entregues. ¿Qué sigue después? Bueno, nosotros vamos a utilizar D'Alembert, ¿ok? Entonces vamos a utilizar D'Alembert. Queremos condición de equilibrio, ¿no? Entonces, voy a ponerlo aquí abajito mejor. Entonces, usaremos el principio de D'Alembert, ¿sí? Entonces, el principio de D'Alembert, ¿qué nos dice? Que justamente la suma de las fuerzas aplicadas en todo el sistema, menos justamente MRI, vamos a poner así, FI desde I igual con 1 hasta el número de fuerzas, y este 2 puntos, pues es igual a quién, perdón, punto, el desplazamiento virtual, RI, me quedó bien ojete, desplazamiento virtual RI, tiene que ser cero.
este es este es D'Alembert, ¿no? O sea, al final es esto. Claro, queremos el equilibrio, ¿no? Entonces, en el equilibrio, ¿cuánto vale pues el principio de cuánto vale la aceleración? Cero, ¿estamos de acuerdo? Entonces, pues gracias a Dios, ¿qué pasa? Pues lo que vamos a querer es justamente encontrar una ecuación que el principio de D'Alembert nos va a decir qué onda con la ecuación. Lo que nosotros queremos es que la fuerza aplicada uno punto el diferencial el desplazamiento del primero más la fuerza 2 aplicada punto el diferencial R2, este es un uno, el desplazamiento virtual 2 sea cero. Y justamente resolver la condición para ver qué es eso, ¿no? ¿Cuáles son las fuerzas aplicadas? ¿Cuáles son las únicas fuerzas que ocurren en los cuerpos? Su peso, ¿no? Simple y sencillamente esto va a ser 2mg y este también, pues este va a ser 2mg, más bien mg, ¿no? O sea, los pesos son las únicas fuerzas aplicadas, no hay más que nos digan. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues simple y sencillamente, pues, ¿qué tenemos que hacer? Ya tenemos el vector posición, entonces tomamos justamente un desplazamiento virtual a cada vector posición, nada más hacemos justamente el producto punto con las fuerzas aplicadas en Y, porque pues bueno, vamos a ver quién es F1A, su peso, pero el peso a dónde va en Y, entonces esto es 0,2 mg. ¿Y la fuerza 2 aplicada quién es? Pues simple y sencillamente 0,mg, ¿estamos de acuerdo? Ya tenemos entonces que justamente R1, pues ¿quién es? Menos R seno, menos R seno de teta, coma R coseno de teta, y que R2, pues ¿quién es? Entonces, pues es R coseno de teta, coma R seno de teta. Entonces, pues simple y sencillamente toma de un desplazamiento virtual, acuérdate que era un desplazamiento virtual, simple y sencillamente como una diferencial a cada entrada y pues nada más justamente aplica el producto, aplica justamente el principio de D'Alembert y justamente eso te debe llevar a una ecuación justamente de equilibrio. Te debe llevar a la condición de equilibrio. ¿Cuál es? Bueno, pues justamente es lo que me vas a decir la próxima clase, ¿no? Es tu tarea. Entonces, debes llegar a justamente una condición de equilibrio con respecto de este ángulo teta. De hecho, si tú notas, este ángulo teta es el único grado de libertad, ¿estamos de acuerdo? Es como un péndulo. Al final esto, yo, como te hice este movimiento, ¿no? Si te lo imaginas, es un péndulo. O sea, al final, de hecho, estas masas al final las vamos a poder hacer como una masa reducida. Y al final es como si tuviéramos justamente una masita reducida, como si tuviéramos una masita reducida, mu, ay, qué fea, de un radio, vamos a llamar L, y al final, bueno, pues al final con este teta, ¿no? Que pues al final sería lo mismo que con este, ¿no? Entonces, al final es eso, o sea, al final es un movimiento pendular. Se va a estar moviendo como un péndulo. Lo que queremos es justamente encontrar la condición de equilibrio para que si nosotros lo dejamos ahí fijo, se quede fijo, ¿no? Entonces, pues para esto sirve el principio de D'Alembert, ¿no? O sea, nos permite encontrar problemas de estática, condiciones de equilibrio, ¿no? Sin necesidad por ejemplo, o sea, cuando nosotros nos enfrentábamos a Newton, pues, ¿qué era? ¿Qué era encontrar condiciones de equilibrio? Pues las condiciones de equilibrio era ver cuáles eran el valor de la normal, el valor de la tensión, para que justamente la suma de fuerzas sea cero, ¿no? Y pues, ay, como que este se ve bravo, ¿no? Se ve bravo. ¿Por qué? Pues porque las normales van a depender de ángulos. Nota que las normales van a tener cada una su propio ángulo. Esta va a ir para acá y esta va a ir para acá. Entonces, tendríamos aquí una normal uno y una normal 2 y al final pues tendríamos que ver que gracias a que, bueno, pues, tendríamos que ver qué pex con los ángulos de las normales y sería un rollo. Entonces, nota que por Newton, y bueno, o sea, por Newton, este problema estática no es muy fácil de atacar analíticamente. Pero con D'Alembert, pues al final veo cuáles son las fuerzas aplicadas, veo cuáles son sus vectores posición de todos los del sistema, tomo su desplazamiento virtual, aplico el principio de D'Alembert y al final eso me va a dar una condición de equilibrio. Entonces, es la parte importante del principio de D'Alembert. Entonces, vamos a estar resolviendo, nos piden resolver problemas del principio de D'Alembert y pues eso, pues es muy importante que lo aprendamos a hacer.
Entonces, bueno, sería todo de mi parte el día de hoy. Sería una buena tarea, por ejemplo, intentar resolver el problema estático encontrando quién es N1 y N2, pero ese sería un reto, ¿no? Sí es un completo reto. Entonces, bueno, sería todo por hoy. No hay que olvidar hacer las tareas, por favor, cambio y fuera.